Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisa Abigail Fris Esquivel, con la matrícula 21026977, estudiante de la licenciatura en Derecho. Y voy a hablar sobre el reto 2 de la jurisprudencia de la materia de juicio de amparo 1. Mi asesor es la licenciada Sofía Pérez Fuentes, Sacramento, y mi fecha de entrega es el 27 de febrero del 2023. Bueno, primero que nada voy a empezar a hablar sobre el caso 1 de los presentados en el trabajo. La primera pregunta es, respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Bueno, aquí con fundamento en el artículo 224 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho, derecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Entonces, de aquí mi respuesta es por reiteración. Bueno, la pregunta número 2 la pregunta número 2 del caso 2, estamos hablando que dice, respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A, diagonal J, 93-2013, fuera sustituida por la jurisprudencia 1A, J, 78, diagonal 2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de tesis 97 diagonal 2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 2013, debido a que resultó improcedente el amparo indirecto contra el auto que ordena el juez para la citación del investigado a la audiencia inicial, esto porque la jurisprudencia 1A diagonal J 93 diagonal 13 colocó al individuo en situación ineludible de obediencia ante el mandato judicial y esto transgrede el derecho de libertad ambulatoria. Todo esto con fundamento en el artículo 141 que dice, citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la posibilidad que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. El juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar, fracción 1, citatorio al imputado para la audiencia inicial. Fracción 2. Orden de comparecencia a través de la fuerza pública en contra del imputado que, habiendo sido citado previamente a una audiencia, no haya comparecido sin justificación alguna. Esto de la ley penal, de la ley federal penal. Ok, bueno, hablando del caso 1, 2 y 3, en el caso 1, te están pidiendo las épocas a las que pertenecen. En el caso 1 tenemos que pertenece a la 9ª época. En el caso 2 estamos hablando que pertenece a la 10ª época y en el caso 3 a la 9ª época nuevamente. Bueno, para la pregunta 4 estamos hablando del caso número 3. Estamos hablando del caso número 3, del caso número 3. En el caso número 3 señala que ¿para qué autoridad es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia? Bueno, aquí hablamos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus salas, pero no lo será para ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. Bueno, esto con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Que dice, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. ¿Ok?
Bueno, entonces ya esta es la respuesta y este es el fundamento de la pregunta número 4. En la pregunta número 5 volvemos a hablar del caso número 1. Bueno, en el que preguntan, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. Bueno, aquí se cumple el requisito, ya que cuenta con 5 votos a favor, de los cuales solo, como lo dice la ley, solo 4 eran los necesarios que se emitieran. Bueno, aquí se emitieron 4 por parte del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, con apoyo del 2º Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de Primera Región. Y todo esto con fundamento en el artículo 223, que dice: las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dictan las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos, lo que mencionaba al principio. Las cuestiones de hecho o derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Todo este fundamento bajo la Ley de Amparo 2021. Bueno, la conclusión que yo presento es respecto a los conocimientos adquiridos con las lecciones de con las lecturas del módulo y con esta parte que se investigó sobre las jurisprudencias. Bueno, entonces después de conocer los diferentes casos presentados en el reto, es necesario recordar que la jurisprudencia es la interpretación que se hace de la ley y la cual es obligatoria. La emite el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, o los tribunales colegiados. Su fundamento se encuentra en el artículo 94 y 107 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Bueno, también existen diversas formas de creación de la jurisprudencia, por precedentes obligatorios, por reiteración y por contradicción de criterios. En cuanto a las tesis aisladas, son razonamientos de una interpretación de la ley, realizada por los tribunales facultados, sin que tengan carácter de obligatoriedad, a diferencia de la jurisprudencia, que sí es obligatoria. Y que las formas bueno, también voy a hablar sobre las formas de interrupción y sus efectos de la jurisprudencia. Como lo vimos, de acuerdo con la legislación vigente, son la publicación de tesis y las épocas del semanario de la Federación. La interrupción de una jurisprudencia implica la desaparición de la obligatoriedad de la misma por efecto de haberse pronunciado alguna ejecutoria en contrario, mientras que la irretroactividad de la jurisprudencia no tendrá efecto cuando vaya en perjuicio de alguna persona. Esto más que nada para aclarar los puntos y observar algunos de los temas que vimos y que para mí fueron muy importantes. Entonces, por esto que las jurisprudencias, a mi parecer, juegan un papel muy importante en el sistema jurídico mexicano, porque muchas veces las leyes son ambiguas y no se puede seguir al pie de la letra la ley. Por esto, la formación e interpretación de los criterios jurídicos son necesarios para los jueces. Bueno, esta es mi conclusión y sin más nada que decir, mis bibliografías y de antemano muchísimas gracias por revisar mi presentación. Espero haber aportado un poco al tema y gracias. Buena tarde.